Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, algunos presentes aquí en este auditorio y una gran audiencia de Dios por medio del link en internet. Les doy la bienvenida en el nombre nuevo y eterno de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo final. Nombre como Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como León de la tribu de Judá, William Marion Branham. Sean todos bienvenidos a esta actividad del culto del pastor. Y mientras el mundo sigue atendiendo la pandemia, el grupo pequeño está atendiendo la palabra de los truenos. Porque en la palabra de los truenos está la fe para el rapto. Y son los truenos los que literalmente nos devuelven y nos vuelven el corazón al original. Y son los que nos dan la fe para rapto y para transformación. Bienvenidos, la manada pequeña les dice nuevamente. Y recuerden que no somos ni luteranos quinta edad, ni wesleyanos sexta edad, ni pentecostales séptima edad. Somos la edad de la palabra, la edad de la piedra angular, con un nombre nuevo y eterno en la dispensación del reino, donde el mensajero de Dios es el profeta William Soto Santiago. Vámonos inmediatamente a la Escritura Sagrada, en el libro del profeta Jeremías capítulo 30, donde estaremos leyendo el texto base para esta noche. Jeremías 30, capítulo 30, vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Jeremías 30 del 5 en adelante. Dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Que el Eterno bendiga su santa palabra y esta noche nos colme de bendiciones con la palabra de los truenos en su nombre nuevo y eterno. Se caigan todas las barreras de la ignorancia, del desconocimiento, y venga la palabra de Dios y nos bendiga en esta noche. Habrá un tema que usted debe llamar a su familiar y a sus hijos e hijas a escucharlo y a leerlo, de William Soto y William Marion Branham. El tema de esta noche: los eventos antes de la gran tribulación. Pero por unos momentos démosle gloria y alabanza y adoración por medio de estos cantos al Señor. Postrarme ante tu presencia, quiero postrarme ante tu poder, quiero postrarme ante tu grandeza, yo quiero todo de ti, oh gran yo soy. Quiero postrarme ante tu presencia y ser formado por ti, oh gran yo soy. Ser como el barro en tus manos. Yo quiero todo de ti, oh gran yo soy.
Quiero postrarme ante tu presencia. Quiero postrarme ante tu poder. Quiero postrarme ante tu grandeza. Yo quiero todo de ti, oh gran yo soy. Quiero postrarme ante tu presencia y ser formado por ti, oh gran yo soy. Ser como el barro en tus manos. Yo quiero todo de ti, oh gran yo soy. Quiero la plenitud de tu presencia en mí. Quiero la plenitud de tu gran señal en mí. Quiero la plenitud de ti, ángel del pacto, tu Espíritu Santo. Quiero la plenitud de ti, oh gran yo soy. Quiero la plenitud del ángel del Señor. Quiero la plenitud de ti, ángel del pacto, tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. El Eterno reciba esa adoración en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y esta noche espero que todos en sus casas hayan recibido por el link el formato en PDF y para la lectura en los celulares. Y además de ello, el hermano Ever Luna estará colocándole la lectura en la pantalla también. Acérquense lo más posible para que puedan leer. Y vamos a comenzar esta noche nuestro tema tan importante de los truenos: los eventos antes de la gran tribulación. Recuerda el tema, pero hoy vamos a ver la primera parte, porque luego vienen los eventos durante la gran tribulación y los eventos al final de la gran tribulación. Pero hoy vamos a ver los eventos antes de la gran tribulación. Pasemos entonces al folleto, a la primera página, y vamos a empezar la lectura en ese nombre eterno y glorioso, confiando que Él va a ser el que en cada corazón de los escogidos va a quitar toda duda, va a quitar toda ignorancia y va a asentar su palabra en el corazón de los escogidos de Dios. Año 2000, por el hermano William Soto Santiago. Año 2000. La semana número 70 es la semana mesiánica en donde está la venida del Señor. Y la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte fue cumplida en la primera parte de la semana número 70. O sea, en la primera parte, que son los primeros 3 años y medio de la semana número 70, ¿verdad? A la mitad de esa semana número 70, la vida del Mesías le fue quitada en la cruz del Calvario.
Recuerden que cada una de esas semanas tiene 7 años. Por eso a los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le fue quitada la vida al Mesías. Su ministerio fue en la semana número 70 con el pueblo hebreo. Por eso es que esa semana número 70 se paró, se detuvo. Dios la detuvo en la mitad y luego se tornó a los gentiles. Y ha estado tratando con los gentiles y ha habido una brecha en la mitad de esa semana número 70. Una brecha para Dios tratar con los gentiles y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. O sea que hubo una brecha, él lo crucificaron a la mitad de la semana, suspendió esa semana número 70 allí y se pasó a los gentiles en una brecha de 7 edades de la iglesia. ¿Es así? Fue y comenzó cuando Jesús terminó su ministerio. No concluyó la semana 70, sino que suspendió esa semana y le quedaron faltando al pueblo hebreo 3 años y medio. Mientras tanto, él se pasó a los gentiles para recoger un pueblo o juntar un pueblo para su nombre. ¿Y eso lo hizo en cuánto tiempo? En 7 edades de la iglesia. O sea que para el pueblo hebreo le restan 3 años y medio. Año del hermano Branham, las 70 semanas de Daniel, año 1961. Dios trató con los judíos 1954 años de acuerdo a la cronología de los judíos y de acuerdo a Gálatas 3:16 y 17. Tengo muchas más escrituras, pero doy solamente esa. Entonces, después que ellos rechazaron a Cristo, Él se tornó a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre. ¿Quiere usted una escritura sobre eso? La cita Hechos 15:14. Ahí está, dice que Dios se tornó a los gentiles, paró la semana número 70 y se tornó a los gentiles para congregar o para recoger o para juntar un pueblo para su nombre. Otro párrafo. Dios trata con nosotros lo mismo que Él hizo con los judíos. ¿Qué les parece eso? Otra vez. Dios trata con nosotros lo mismo que Él hizo con los judíos. ¿Qué les parece eso? O sea que si con los judíos trató 1954 años, desde la promesa a Abraham hasta Cristo, ¿cuánto tiempo tratará Dios con los gentiles, con nosotros? Lo mismo, el mismo tiempo, 1954 años. Pero de los 1954 años, el Mesías apareció en los últimos 3 años y medio, de esos 1954 al pueblo hebreo. Cuando Él trate con nosotros, Él tratará lo mismo desde el año 33 hasta la venida del Mesías. Él tratará 1954 años. Y de la misma manera que en los últimos 3 años y medio de esos 1954 apareció el Mesías, también nos aparecerá el Mesías ¿a quién? A nosotros. ¿Están correctos? Porque siempre esa semana 70 es una semana mesiánica. Es una semana mesiánica. Espero que ustedes lo estén entendiendo. Jesús vino a la semana mesiánica, a la semana 70. Y así como hay una semana mesiánica para el pueblo hebreo, hay una semana mesiánica ¿para quién? Para los gentiles. Porque Dios trata lo mismo que hizo con el pueblo hebreo, trata con nosotros. Por eso está diciendo el hermano Branham, de esa misma manera Dios tratará con nosotros. Sigamos, año 1978. Fíjense su mirada allí. Sabemos que la primera venida del Señor ocurrió 3 años y medio antes de cumplirse los 1954 años del trato de Dios con los judíos. 3 años y medio antes de cerrar esos 1954 años, allí estaba el Mesías vindicando a Juan. Tenemos que despertar a la realidad. 1954 años se cumplieron en el 1977.
Nos dijo el cuarto Elías, quizá él no sabía sumar y multiplicar muy bien, pero él dijo la verdad. Usted sabe que algo tiene que haber sucedido. Y ese algo tiene que haber sucedido en los últimos 3 años y medio de los 1954 años. Y ese mismo fue el tiempo del ministerio del Señor allá en su primera venida. Tremendo, ¿no? Entonces, tenemos que parar un poquito aquí. Si en 1977 se cumplían los 1954 años, entonces en esos últimos 3 años y medio de esos 1954 años que finalizaron en el 77, el Mesías tiene que haber estado con nosotros por 3 años y medio. Con la primera parte de la semana mesiánica, ¿de quién? De nosotros, porque la primera parte de la semana de los judíos la cumplió Jesucristo. Y a los judíos les restan 3 años y medio, y a nosotros 3 años y medio, porque ya nos dieron del 74 al 77, nos dieron los primeros 3 años y medio. En eso no hay ningún error. Y bueno que ustedes estén todos conectados esta noche con sus familias. Entonces, muy bien, vamos a la página 5. Año 2016 de William Soto Santiago. La última semana, que es la semana número 70, que consta de 7 años, es la semana mesiánica. ¿Otra vez? La última semana, que es la semana número 70, que consta de 7 años, es la semana mesiánica. Entonces, en esa semana mesiánica, allá le apareció en los primeros 3 años y medio el Señor Jesucristo. Y acá a nosotros los gentiles nos apareció William Soto Santiago. Moisés y Elías nos aparecieron en el 1974 hasta 1977. Porque Dios le da a un hombre, a un profeta, le da su mensaje ¿en cuántos años? En 3 años y medio. En 3 años y medio. Y es doctrina del reino de los cielos. Y eso no lo saben sino los hijos escogidos de los truenos. Año 2016, William Soto Santiago. Le restan 3 años y medio a esa semana para ser cumplida con el pueblo hebreo, lo cual corresponde al tiempo de la gran tribulación, al tiempo de la apretura de Jacob. Repitámoslo, ahí en sus casas, concéntrense. Le restan 3 años y medio a esa semana para ser cumplida con el pueblo hebreo, lo cual corresponde al tiempo de la gran tribulación, al tiempo de la apretura de Jacob. ¿Cuánto le falta al pueblo hebreo? 3 años y medio. ¿Y cuánto nos faltan a nosotros? 3 años y medio. Lo mismo que le falta al pueblo hebreo, nos falta ¿qué? A nosotros, 3 años y medio. Sigamos. Año 1992. La gran tribulación todavía no ha comenzado. La gran tribulación comenzará después que nosotros hayamos sido transformados y después que los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido hayan resucitado en cuerpos incorruptibles. ¿Puede comenzar la gran tribulación sin la resurrección de los muertos? ¿Puede comenzar la gran tribulación sin la transformación de nosotros? Es que no hay ningún, ¿cierto, hermanos, que la palabra de Dios es demasiado clara? Porque tenemos profeta. Y el profeta es el único intérprete divino que tenemos. Mire, otra vez, porque eso está en la pantalla, ustedes lo pueden leer. La gran tribulación todavía no ha comenzado. La gran tribulación comenzará después que nosotros hayamos sido transformados y después que los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido hayan resucitado en cuerpos incorruptibles. O sea que sin la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros no podrá comenzar ¿qué? La gran tribulación. Siga página número 6. Entonces empiece a enumerar, a partir de este momento, empiece usted a enumerar los eventos antes de la gran tribulación. Ya dijimos 2. Sin que venga la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, no hay gran tribulación para el pueblo hebreo, ¿cierto? O para la tierra. Ahora pasemos a la página 6, que nos hizo falta un poquito del extracto. Así que todavía faltan esos eventos. Repítalo en su casa, usted mirando la pantalla. Así que todavía faltan esos eventos.
los cuales se cumplirán en el comienzo de la dispensación del reino, en el comienzo de esta dispensación que ha comenzado en el campo espiritual. Gloria al Eterno. Ha comenzado en el campo espiritual, en donde Dios se revelaría y en donde Dios sería establecido el mensaje de la dispensación del reino, para que pueda venir por esa palabra, por ese mensaje de la dispensación del reino, el glorioso reino milenial. Qué tremendo, ¿no? Ahora, entonces que ya empezamos con los eventos. Tiene que primero venir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Pero para nosotros tiene que haber ocurrido la semana mesiánica. Y de 1974 a 1977, el profeta predicó 1260 días. O sea, desde el 1 de marzo del 74 hasta el 12 de agosto de 1977, el profeta de Dios William Soto Santiago, o sea, Moisés y Elías, predicaron por 1260 días. Comenzaron con el nombre nuevo o la posición de la novia en el cuerpo y terminaron con el 12 de agosto de 1977, cuando predicó la introducción al milenio. O sea que ese día el profeta esperaba que el rapto de la iglesia aconteciera. El profeta esperaba que en 1977 el rapto de la iglesia aconteciera, y Jesús esperaba que el pueblo hebreo lo recibiera ya en la mitad de la semana número 70, pero el pueblo hebreo no lo recibió. Entonces se detuvo la predicación del evangelio del reino para los judíos, y pasó el Señor a nosotros entre los gentiles a buscar un pueblo para su nombre, y le quedaron faltando a los judíos 3 años y medio. Pero del 74 al 77 el profeta predicó 1260 días y esperaba el rapto para el 77, pero no ocurrió, porque nos tenía que ocurrir lo mismo que le ocurrió al pueblo hebreo. La semana 70 de nosotros, o la semana mesiánica de nosotros, que consta de 7 años, tenía que ser parada en la mitad para acontecer dentro de la piedra angular 7 edades de la iglesia. Qué cosa tan clara, ¿verdad? Yo digo, qué cosa tan diáfana como el cristal, tan clara como lo que usted más pueda imaginarse. Entonces a nosotros nos sucedió lo mismo que al pueblo hebreo. Entonces le están faltando al pueblo hebreo 3 años y medio y a nosotros 3 años y medio. Vino y transcurrieron después de la semana 70, ya transcurrieron 7 edades de la iglesia. Y acá, cuando el profeta esperaba el rapto, se suspendió allí y empezaron 7 edades de la iglesia dentro de la piedra angular. Es claro, ¿verdad? Mensaje de la introducción al milenio. Fije su mirada. Y así como él tuvo 3 años y medio de ministerio allá, antes de que se acabaran los 1954 años de los judíos, así también antes de que se acaben los 1954 años de los gentiles, él tiene un ministerio de 3 años y medio para confirmarle su pacto a los escogidos de entre los gentiles. Ay, vamos a volverlo a leer suavecito, porque ese es el mensaje de la introducción al milenio, con el que terminaron nuestros 3 años y medio primeros. Y así como él tuvo 3 años y medio de ministerio allá antes de que se acabaran los 1954 años de los judíos, así también antes de que se acaben los 1954 años de los gentiles, él tiene un ministerio de 3 años y medio para confirmarle su pacto a los escogidos. ¿De quién? De entre los gentiles. ¿Y nos lo confirmó o no nos lo confirmó? Nos lo confirmó, ¿sabe con qué? Con los truenos. Desde 1974 a 1977, en 3 años y medio, nos confirmó el pacto. Luego de que nos confirme el pacto a nosotros en 3 años y medio, luego pasa más adelante a los judíos, otra vez. Luego más adelante a los judíos para confirmarle su pacto a ellos. ¿Ve? Pero primero le toca a los gentiles. Luego va a pasar a los judíos a confirmarles el pacto a ellos. ¿En cuánto? En 3 años y medio. Pero dice el hermano William, pero primero nos lo va a volver a confirmar a nosotros. Nos lo va a confirmar otra vez a nosotros. Usted dice, hermano, claro, nos quedan faltando 3 años y medio a nosotros y le quedan faltando 3 años y medio a los judíos. Vamos, sigamos aquí. 1976, mensaje, el orden de la transformación.
En los últimos 3 años y medio de los 1954 años que Dios trata con los gentiles, en esos últimos 3 años y medio es que el Señor le aparece a su novia. ¿Quién es el que le aparece a su novia? El Señor. Entre los gentiles aparece como José, y los judíos le verán entre los gentiles. Estará Cristo conforme a Apocalipsis 10 del 1 al 6. Estará por 3 años y medio entre los gentiles, ¿ve? ¿Sí o sí? Claro, de 1974 a 1977. Y el hermano William esperaba el rapto. ¿Pero qué? Hubo una brecha de 7 edades. Entonces después, los judíos tienen los 3 años y medio que no están contados con los 1954 años. Y nosotros tendremos los 3 años y medio que estaremos ¿en dónde? No, esto hay que volverlo a leer. ¿Dónde vamos a pasar nosotros los otros 3 años y medio que nos hacen falta a los gentiles? ¿Dónde los vamos a pasar? En otra dimensión. En la otra dimensión. Y los judíos en la gran tribulación. Pero volvamos a leer. Eso que está en la página 7, volvamos a leer, que esto es esencial para todos los hijos de Dios. No solamente que me escuchan esta noche, sino en toda la América Latina, porque esto es lo que nos ha enseñado William Soto Santiago, sin quitarle y sin añadirle. ¿Se dan cuenta? Página 7. Entonces, pero podemos comenzar desde el 76 de acá, del orden de la transformación, en la página 6. En los últimos 3 años y medio de los 1954 años que Dios trata con los gentiles, en esos últimos 3 años y medio es que el Señor le aparece a su novia. ¿Nos apareció? Sí. Entre los gentiles aparece como José, y los judíos le verán entre los gentiles. Estará Cristo conforme a Apocalipsis 10 del 1 al 6. Estará por 3 años y medio entre los gentiles. Claro, ve, nos predicó los truenos, porque Apocalipsis 10 verso 1 al 6 son los truenos, el ángel fuerte. Entonces, después de que nos aparezca el Señor, entonces después, ¿entonces qué? Diga después, eso, y dígalo usted en su casa. Entonces después, vuelve y dígalo, después, los judíos tienen los 3 años y medio que no están contados en los 1954 años, que son la gran tribulación. Y nosotros tendremos los 3 años y medio que estaremos ¿en dónde? En la otra dimensión, ¿ve? Que no están contados en esos 1954 años. Si los contásemos, entonces serían ¿qué? 1957 años y medio. Tremendo. Entonces los de nosotros también esperaron. Entonces, ¿qué estamos esperando? La verdad, ahora sí, míreme acá. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Para que le comiencen los 1954, las 3 años y medio que le faltan a los judíos, y transcurran los 3 años y medio que nos faltan a nosotros. Tiene que venir Moisés y Elías, y con su muerte unir y converger en todo eso. Viene Moisés y Elías en todo ese vértice entre los 3 años y medio que nos faltan a nosotros y los 3 años que le faltan a los judíos, y ahí muere. Y cuando muere, entonces activa los 3 años y medio de nosotros a otra dimensión, y comienza la gran tribulación. Por eso dice, y a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque son 3 años, falta una semana, faltan 3 años y medio para los judíos y 3 años y medio para nosotros. Y dice, y ellos son cortados en la mitad de la semana. Y recuerde que estamos en la primera parte nada más. Pasemos. ¿Y cuándo se activan esos 3 años y medio para nosotros y para ellos? Con la muerte de Moisés y Elías. Vamos al año 2009. Año 2009. Página 7, año 2009. Léalo despacio y ponga su corazón y dígale, Señor, ayúdame. Porque si yo logro captar estos eventos antes de la gran tribulación, yo puedo estar tranquilo esperando en la roca. Antes de la gran tribulación en la tierra y cena de las bodas del Cordero en el cielo, mire bien lo que usted está escuchando. Antes de la gran tribulación en la tierra y cena de las bodas del Cordero en el cielo, Cristo, el ángel del pacto, se manifestará en medio de su iglesia. Y eso será la venida del Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles, los ministerios de los 2 olivos. Tenemos que estar al tanto de lo que ha sido prometido
para no fallar en ver y tener gran gozo en la venida del Señor. ¿A dónde? A su iglesia. Otra vez, tenemos que estar al tanto de lo que ha sido prometido para no faltar en ver y tener gran gozo en la venida del Señor a su iglesia. Escuche, está la venida del Señor a su iglesia, que será como ladrón en la noche, será para su iglesia, y también está la venida del Señor para sentarse en el trono de David. O sea que esto es al finalizar la gran tribulación. ¿Sí comprende? Por eso usted tiene que entender bien todo eso. Entonces por eso dice, no vaya a fallar en ver los eventos. Porque está la venida del Señor. Dice, estará la venida del Señor a su iglesia, que será como en la noche, será para su iglesia. Y también está la venida del Señor para sentarse en el trono de David. Pero eso será, ¿cuándo? Cuando termine la gran tribulación. No lo podemos sentar, aunque si lo vemos antes no hay problema. Año 2009. 2009. Hay un lapso de tiempo de 3 años entre la venida del Señor a su iglesia, que será para darle la fe para ser transformada y raptada, o sea, llevada con Cristo a las cenas de las bodas del Cordero. Y luego está la venida del Señor con su iglesia después de la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y también después de la gran tribulación, y eso tiene un lapso de tiempo de 3 años y medio de gran tribulación en la tierra y de la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Que mientras la iglesia pasa 3 años y medio en la otra dimensión, los judíos están pasando por los 3 años de la gran tribulación. Y cuando termine, entonces el Señor viene con su iglesia al final de la gran tribulación. ¿Ah? Para establecer el reino milenial, claro. Pero mire, repítalo otra vez. Yo creo que ustedes queremos que todos vean los eventos tan claros como los pone el hermano William. Hay un lapso de tiempo de 3 años y medio entre la venida del Señor a su iglesia, que será para darle la fe para ser transformada y raptada, o sea, llevada con Cristo a las cenas de la boda del Cordero. 3 años y medio. ¿Cuánto estará la iglesia en la otra dimensión? Luego está la venida del Señor con su iglesia después de las cenas de la boda del Cordero en el cielo. O sea, a los 3 años y medio vuelve el Señor acá a la tierra para establecer el reino milenial. Y también después de la gran tribulación, y eso tiene un lapso de tiempo de 3 años y medio de gran tribulación en la tierra y de la gran cena de la boda del Cordero en el cielo. O sea que nos encontramos al final de esos 3 años y medio en la iglesia con los del pueblo hebreo al final para establecer el reino milenial. ¿Es difícil de entender? No es difícil de entender, porque los truenos lo están hablando clarito. Pasemos a la página, ahí en la página 8 al final. 1990. ¿Estamos estudiando todos en la casa? Sí. ¿Con libreta en mano? Sí. Dice William Soto en 1990, uno de los misterios, vamos a empezar a ver los eventos. Entonces vayan apuntando los eventos. Ya tenemos la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Sin que eso ocurra no hay gran tribulación. No puede haber gran tribulación. Ahora vamos a ver los otros eventos. Apunte en su libreta, empiece a estar atento a la palabra y luego va apuntando. Uno de los misterios de ese misterio es que, siendo ya un ministerio que se ha comido el librito, un ministerio que tiene el título de propiedad, el ministerio de una persona ya adoptada para ese tiempo de la gran tribulación, porque la adopción de los escogidos es un poco antes de la gran tribulación. ¿Cuándo es que somos adoptados los escogidos y el mensajero? Repítanlo en sus casas, que se escuche en todo Cali. Ya sabemos que no puede acontecer la gran tribulación sin resurrección de muertos y sin transformación de los vivos. Y tampoco puede ocurrir la gran tribulación sin ¿qué? Sin la adopción del ángel y de nosotros. Otra vez, uno de los misterios de ese misterio es que, siendo ya un ministerio que se ha comido el librito, un ministerio que tiene el título de propiedad, el ministerio de una persona ya adoptada para ese tiempo de la gran tribulación, porque la adopción de los escogidos es un poco antes de la gran tribulación. Por esa causa, a los 3 días y medio se levantará nuevamente y ascenderá al cielo. Porque está adoptado antes de comenzar la gran tribulación, porque está adoptado lo matan, ¿y qué? Y se levanta y ascenderá ¿a dónde? Al cielo. Claro, porque tenemos que estar adoptados antes de la gran tribulación. O sea que al mensajero lo matan estando ya ¿qué? Adoptado. ¿Y nosotros?
estaremos adoptados. Siga, página 9, negrillas. Hay un sinnúmero de cosas que no deben ser habladas. Escuche esto, hermano, escúchenlo todos. Hay un sinnúmero de cosas que no deben ser habladas para proteger ese ministerio y al portador del ministerio, y para proteger también a los escogidos que serán adoptados antes de la gran tribulación, juntamente con el mensajero, con el ángel del Señor Jesucristo, el cual también será adoptado antes. ¿Cuándo es adoptado el mensajero y los escogidos? Y dice, y el sinnúmero de cosas que hay allí, dice el profeta, es mejor no ser habladas, porque entonces traería problemas al portador de esa adopción y el problema también para nosotros. Yo no sé si ustedes en su casa están diciendo amén, pero mire que ya el profeta nos dijo, ¿viene la gran tribulación? Sí, pero primero tiene que venir la resurrección de los muertos, tiene que venir la transformación de los vivos, y tenemos que estar adoptados el ángel del Señor y nosotros. Entonces un evento que tienen que apuntar es la adopción del ángel y de los escogidos. Ya llevamos 3, ¿no? 3 eventos que tienen que pasar antes de la gran tribulación. Pasemos a la página 9, al año 2000. Año 2000. ¿Están con sus Biblias en casa? ¿Están con libretas en su casa ahora? Claro. ¿Están oyendo la voz de los truenos? Y aquí en la escritura de Apocalipsis 11 nos dice que Moisés y Elías, los 2 olivos, serán muertos en la ciudad que se llama Sodoma y Gomorra. Vamos a ver donde nuestro Señor fue crucificado, o sea, Jerusalén. Verso 7 en adelante o verso 6 en adelante dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso nos habla de la adopción. Con la adopción todo el poder divino estará manifestado a través de los 2 olivos, a través de los ministerios de Moisés y Elías, y no tendrán límite en lo que podrán hacer y estarán llevando a cabo el programa de Dios para ese tiempo. Página 10. Lo que Dios ha prometido que ha de hacer, Dios lo estará haciendo, y los ministerios de Moisés y Elías estarán manifestando, dando a conocer lo que Dios va a hacer. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan terminado de dar su mensaje y hayan hecho lo que tienen que hacer, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así podemos ver que Jezabel y Acab representan la bestia y al líder, que es el anticristo, al hombre de pecado, el cual se levantará en contra de Cristo. Al levantarse en contra ¿de qué? De los 2 olivos. O sea que ¿quién falta por levantarse? Que la 6ª visión se cumpla, pero ya se cumplió. Y está en operación el nuevo presidente católico y la vicepresidenta mujer. Pero entonces aquí nos dijo el profeta, ellos van a ser adoptados antes de la gran tribulación. Y para esta fecha que tenemos aquí, año 2000, nos dice el profeta lo mismo. Pasemos al 1976, página 10. Los judíos se unen al Concilio Mundial de Iglesias, o sea, la nación, la religión judía se une. Así como la religión protestante se une y la religión pentecostal se une. Pero Moisés y Elías, este profeta con ese doble ministerio, le ha de hacer claro el error de unirse a la Confederación Mundial de Iglesias, el error de hacer esa unión, y entonces el error es de hacer ese pacto allá. Cuando ellos sepan que está fuera de lugar, allí son libertados los escogidos, aunque la religión judía se quede atada. Pero los escogidos, los 144,000 como individuos, son libertados ahí. Por eso es que van a matar entonces a Moisés y Elías, como dice Apocalipsis 11, lo van a matar. ¿Por qué es que matan a Moisés y Elías? Porque antes de comenzar la gran tribulación, saca a los 144,000. Y eso enfurece a Roma, la Casa Blanca, que están juntos, y van a matar a Moisés y Elías. Esa es la razón por qué lo tienen que matar, porque ha sacado 144,000 judíos. Ahí está clarito la palabra. Página 11. Página 11. ¿Qué son ellos ahora?
Acabo de captarlo ahora mismo. Esto lo dice William Marion Branham. No lo dice William Soto, lo dice el hermano Branham. ¿Qué son ellos ahora? Acabo de captarlo ahora mismo, fresco. Ellos ahora son una nación reconocida. Es correcto, pero ellos no tienen todavía su templo de adoración. Y cuando ellos establezcan la adoración en el templo, la iglesia se habrá ido. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los judíos antes de la gran tribulación? Levantar su templo, levantar el tercer templo. Porque ya tuvo uno Moisés y tuvo uno Salomón. Ahora van a tener el tercero. Pero Jesús tuvo el de Moisés, el de Salomón, y con nosotros es el tercer templo. Nosotros somos el tercer templo. Pero los judíos están preparando otro. Porque va a venir una apostasía y ahí se tiene que sentar un personaje que ellos llamarán el Mesías, pero que no es el profeta de nosotros. Entonces aquí está clarito, dice, volvamos a leer. ¿Qué son ellos ahora? Acabo de captarlo, ahora mismo, fresco. Ellos ahora son una nación reconocida, es correcto, pero ellos no tienen todavía su templo de adoración. Y cuando ellos establezcan la adoración en el templo, la iglesia se habrá ido. O sea que los judíos tienen que levantar tercer templo. Son eventos, ¿no? Pasemos a 1976. O sea que eso en la gran tribulación va a ser una cosa seria. Pablo miró a las edades de la iglesia y luego miró el final. Y vio todo lo que habría de ocurrir. Por eso fue que cuando en aquel tiempo comenzaron muchos a decir, la resurrección ya aconteció, él se paró y dijo, un momentito, no puede haber ocurrido. Lo primero es porque primero tiene que venir la apostasía. ¿Ve? De Tesalonicenses 2:3. Así que para venir la resurrección tiene que venir el Señor en su segunda venida, y para que el Señor venga primero tiene que estar manifiesta la apostasía. El hombre de pecado tiene que estar manifiesto. Otro evento para que ocurra en plenitud esa venida, ¿qué tiene que pasar? La apostasía y manifestar y señalar al hombre de pecado, al presidente del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Son eventos o no son eventos antes de la gran tribulación? Sí. Página 12, 1976. Entonces encontramos que en ese ministerio Dios estará obrando por 3 años y medio, siendo entonces la palabra a través de carne humana, obrando, y vemos luego que después que termina esos 3 años y medio, muere porque lo matan, y después comienza la gran tribulación. ¿Están escuchándolo? Otra vez. Entonces encontramos que en ese ministerio Dios estará obrando por 3 años y medio, siendo entonces la palabra a través de carne humana, obrando, y vemos luego que después que termina esos 3 años y medio, muere porque lo matan, y después empieza la tribulación. Y mire esto, ¿ve usted? Así que sabemos entonces que antes de empezar la tribulación hay una bendición de 3 años y medio para Dios obrar a través de Moisés y Elías y ser de beneficio para los escogidos. No, aquí vamos a tener que detenernos, y si tenemos que parar el folleto aquí, pues lo paramos. Otra vez, vamos a leer otra vez el folleto. Yo los quiero que ustedes dejen que la revelación de Dios, de los truenos, venga a su alma. Volvamos a leer el folleto. Entonces, encontramos que en ese ministerio Dios estará obrando por 3 años y medio, siendo entonces la palabra a través de carne humana, obrando. Vemos luego que después que termina esos 3 años y medio, muere porque lo matan. Y después empieza ¿qué? La gran tribulación. Espere, mire con esto que continúa. ¿Ve usted? Así que sabemos entonces que antes de empezar la tribulación hay una bendición de 3 años y medio para Dios obrar a través de Moisés y Elías y ser de beneficio para los escogidos. Escuche. ¿Ve usted? Así que sabemos entonces que antes de empezar ¿qué? Habrá una bendición de ¿cuántos años? 3 años y medio ¿para quién? Para Dios obrar a través de Moisés y Elías y ser de beneficio ¿para quién? Para los escogidos. ¿Cuándo? Acuérdese que Él nos cumplió 3 años y medio, del 74 al 77. Y antes de comenzar la gran tribulación, tenemos que irnos a nuestros 3 años y medio, cambiar de dimensión.
para poder que comience ¿qué? Que Moisés y Elías sean matados y comenzar ¿qué? La gran tribulación. ¿No está clarito aquí? Ahora, esa semana, esos 3 años y medio, del 74 al 77, hace que mucha gente se pierda de la profecía, porque dicen que eso del 74 al 77, eso no es correcto. Pero acuérdese que fue Dios, el Señor, el que estuvo esos 3 años y medio, así como fue Jesús, estuvo 3 años y medio ya allá en Jerusalén, en Israel. Entonces, si estos no sirven, tampoco servirían los del Señor Jesús, los del Señor Jesucristo. ¿Están viendo aquí? Bueno, pasémonos entonces a 1976. No debemos explicar mucho, porque el folleto, la palabra es la que tiene que ser grabada en usted. Moisés y Elías tienen que ver con la resurrección, y ellos son los que traen la resurrección. Entre paréntesis, 1. Encontramos que los de la sexta dimensión dice que ellos están esperando allí. Y cuando el cuarto Elías fue allí, ellos le dijeron al cuarto Elías que el Señor habría de ir allí a la sexta dimensión, e iría ¿a dónde? A donde Elías, y los juzgaría. Y tú serás juzgado, y entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpo. ¿Cómo? ¿Y qué es eso? Resurrección. ¿Sí o sí? Página 13. Conforme a Apocalipsis 10 del 1 al 6, viene acá primero y después de aquí pasa a la sexta. ¿Están escuchándolo? Conforme a Apocalipsis 10 del 1 al 6, viene acá primero y después de aquí pasa ¿a dónde? A la sexta. Conforme a Apocalipsis 11, pasa a la sexta conforme a Apocalipsis 11. ¿Quiere que se los lea? Vamos a verlo aquí pasando a la sexta. Déjeme verlo por aquí. Cuando pasen a la sexta, miren cómo se pasa a la sexta. Dice Apocalipsis 11:7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y si los mata, ¿para dónde toman entonces? Para la sexta. Allá se encuentran ¿con quién? Con los que están en la sexta. Y ya sabemos que los muertos en Cristo tienen que resucitar primero, antes de la gran tribulación. ¿Y quién los trae? Moisés y Elías. ¿Habrá algún error? ¿Dónde? Pasemos a otro evento. Año 2001. Lean conmigo, año 2001. Vamos a mirar otro evento. Hitler mató millones de hebreos. Hitler con su ejército y otras naciones también. Y aquí aparecen estas almas, aparecen clamando por venganza, que Dios vengue la sangre de ellos que fue derramada sobre la tierra. ¿Dónde están ubicadas estas almas? Debajo del altar. Ahora aquí están como almas, son las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están pidiendo venganza, por lo tanto no son los miembros de la iglesia, porque los miembros de la iglesia no piden venganza, sino los hebreos son los que están pidiendo venganza. ¿Sí o no? Porque están en el altar, pero debajo del altar ¿qué es lo que hay? Almas. ¿Ah? Son solamente su alma, no son almas sin teofanía. Son solamente sus almas las que están clamando. Esas almas no tienen teofanía. Y ahora estoy en la menuda de la 14. Y ahora, y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quiénes les dan vestiduras blancas? A los que están debajo, a las almas que están debajo del altar. Alguien sube y les lleva ¿qué? Teofanías. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ¿quién? Como ellos. Y sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos son los que morirán ¿dónde? En la gran tribulación. Se les dan vestiduras blancas, o sea, se les dan cuerpos teofánicos para vivir ahora. Esto ocurre poco antes de comenzar la gran tribulación. ¿Cuándo es que le dan un cuerpo teofánico a las almas que están debajo del altar?
poco antes de la gran tribulación. ¿Quién se las da? Moisés y Elías. No hay otro. Tiene que subir y darles teofanías para que cuando la sexta dimensión se desocupe, ellos puedan subir ¿a dónde? A la sexta, a esperar por los que van a ser matados en la gran tribulación. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Sigamos. Sus consiervos que han de morir como ellos son los 144,000 que han de morir siendo martirizados durante la gran tribulación. Pero antes de comenzar la gran tribulación, ellos claman y se les dan vestiduras blancas a ellos, o sea, cuerpos teofánicos, cuerpos angelicales para sus almas. Ellos que son almas, vivir en un cuerpo angelical hasta que se complete el número de los que han de morir como ellos. ¿Y eso cuándo es? Antes de comenzar la gran tribulación. Poco antes de comenzar la gran tribulación. A esas almas debajo del altar le dan cuerpos teofánicos, hermano. Ya usted dice, hermano, dé no más detalle de eso. ¿Por qué acaba de decir el hermano William que no se puede poner a dar detalles de esas cosas? Nosotros debemos quedarnos con hasta donde él nos habla, ¿cierto? ¿Para qué no vamos a conjeturar? Entonces ese evento le dan teofanía a las almas debajo del altar para subir ¿a dónde? A la sexta y esperar allí. ¿Y sucede eso antes de qué? De la gran tribulación. O sea que es otro evento que sucede antes de la gran tribulación. Pasemos entonces al año 2012. Año 2012. Cristo irá por el paraíso y los traerá a todos los creyentes que están en el paraíso, los traerá a la tierra para darles un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Eso será la resurrección en cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles. Y para los que estén vivos, ya para nuestros cuerpos, y para los que estén vivos, ya para nuestros cuerpos viene del polvo de la tierra, ya la tierra que va a usar Cristo para nuestra transformación, ya la tenemos. Una transformación, o sea, ya la tierra la cargamos en el cuerpo. Ya la tenemos, una transformación, y así luego estaremos siempre con el Señor. Todo eso es antes de la gran tribulación. Repítanlo en sus casas. Todo eso es antes de la gran tribulación. Ese es otro evento, ¿verdad? Ahora, el mismo evento que hemos visto desde la transformación de nosotros y resurrección de los muertos. Todo eso es antes de la gran tribulación. O sea, empezamos a hablar lo correspondiente a la eternidad. Luego pasamos a lo que es antes de la eternidad, el juicio final, para lo cual hay una resurrección que es la segunda resurrección de todos los que han vivido en la planeta Tierra. Y excepto los creyentes en Cristo que ya estarán en cuerpos glorificados, ya habrán resucitado los que habían muerto, y excepto aquellos que resucitaron con Cristo, cuando Cristo resucitó en San Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante. Todos esos eventos ya los tenemos nosotros muy claros. Seguimos, año 2002. Año 2002. William Soto Santiago. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Porque Dios se llenó de ira. Así sucedió en los tiempos pasados y ahora va a suceder de nuevo. Y ahora en el Salmo 99, verso 1 dice: y ya esto corresponde a este tiempo final, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y ahí tenemos de nuevo la profecía de que Dios va a conmover la tierra y también los cielos. Y aquí señala que será el tiempo donde Dios reclamará el reino, donde Cristo reclamará el trono de David y reino de David. Por lo tanto, durante la gran tribulación será que se cumplirá esta profecía. Pero antes de comenzar la gran tribulación, vendrá un terremoto grande en donde la tierra y los cielos también serán conmovidos, y de ahí en adelante comenzará el juicio divino para la raza humana. Con este terremoto que vendrá serán resucitados los muertos creyentes en Cristo en cuerpos físicos glorificados, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Así como hubo un terremoto cuando Cristo murió y resucitó, resucitaron con Cristo los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ocurrir antes de la gran tribulación para que vengan los muertos en Cristo? Un terremoto
Y ese terremoto, según dice el hermano William, es el terremoto de California, que va a conmover los cielos y la tierra. Y ese evento tiene que ocurrir ¿cuándo? Antes de la gran tribulación. Aquí lo dice clarito, antes de la gran tribulación. Esto es en el 2002. ¿Va a ocurrir ese terremoto antes de la gran tribulación? Sí. Sí. ¿Cómo hacemos entonces para decir que no? Así es. Antes de comenzar la gran tribulación. Año 2005. William Soto, año 2005. Y luego, o sea, ya de resucitados los muertos, transformados los vivos, y que estemos ya todos. Y luego estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días, ya con el cuerpo glorificado, en donde el poder de Dios en toda su plenitud será manifestado y se cumplirá plenamente la visión de la carpa, la tercera etapa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y a nivel mundial se conocerá lo que Cristo estará haciendo en medio de su iglesia. ¿Cuál es este otro evento? La tercera etapa y la visión de la carpa, que es antes de la gran tribulación. ¿La visión de la carpa cuándo es? Antes de la gran tribulación. La tercera etapa, antes de la gran tribulación. ¿O no es así? 100% es así. Sigamos leyéndolo. Año 2000. Año 2000. Estamos estudiando los eventos antes de la gran tribulación. La tercera etapa estará en toda su plenitud. Para que tengan una idea, es esa etapa, en esa etapa serán resucitados muertos, serán sanadas personas, por ejemplo, que le falte parte del brazo, les será restaurado el brazo completo, y también si mueren habrá milagros en donde serán resucitadas personas que han muerto. Así que será un tiempo de grandes señales y milagros de parte de Dios. Para ese tiempo Dios hará cosas tan grandes que personas paralíticas serán sanadas, personas que estarán en camillas serán sanadas y serán levantadas de las camillas. Ellas mismas llevarán la camilla en donde estaban postrados, y personas con muletas después llevarán sus muletas no debajo del brazo, sino encima del hombro, del brazo. Y personas ciegas serán sanadas y recibirán la vista. Y aunque no tengan visión porque hayan nacido ciegos, les será dada vista para que vean. Grandes milagros serán realizados, en los cuales ya están profetizados para ser cumplidos en este tiempo final. ¿Dónde serán? En la gran carpa catedral. ¿Y eso sucede cuándo? ¿Antes de qué? Antes de la gran tribulación. ¿Es claro o no es claro? Antes de la gran tribulación. Vámonos a la página 19. Estamos empezando a concluir. Año 2012. 2012. Luego de una temporada, digamos, de 30 a 40 días en la tierra, ya resucitados en cuerpos, ya resucitados los cuerpos creyentes en Él, y transformar a los vivos, en donde una manifestación poderosa del poder de Dios se llevará a cabo en medio de la iglesia, en la etapa correspondiente a esa manifestación y territorio correspondiente, y desde ahí llenará toda la tierra con esa poderosa manifestación de Dios por medio de Cristo en medio de su iglesia, en donde el poder de Dios será visto, en donde se repetirán todas esas cosas que fueron vistas en el tiempo de los apóstoles, en donde los Ananías y Zafira nuevamente aparecerán. Antes de la gran tribulación tiene que manifestarse en medio de la iglesia ¿quién? Los Ananías y Zafira. Tremendo, ¿no? Tenga cuidado, los Ananías y Zafira, los que le han mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Los que le han mentido al Espíritu Santo. ¿Cierto? Usted dice, no, hermano, eso no puede ser porque a mí me dijeron que tal. No, no es a lo que a usted le hayan dicho, es lo que diga la palabra. No es lo que usted le diga a nadie, es lo que diga la palabra. Y si usted se pone a mentir que el Espíritu Santo ha dicho una cosa cuando no la ha dicho, la persona es candidato para Ananías y Zafira, porque ahí dice aquí eso. Un señor me dijo, pastor, una persona que me respeta, me dijo, pastor, yo le tengo una pregunta por hacerle, pastor. ¿No será que ustedes se adelantaron y ustedes están usando el nombre eterno del Señor cuando eso es para la plenitud, cuando eso es para ser usado en la plenitud? Le dije, no nos hemos equivocado. Porque acuérdese que cuando el profeta se fue, a los 15 días, nuestro amado apóstol nos dijo que el nombre nuevo y eterno era el nombre de William Soto Santiago. O sea que se empezó a usar. Luego el reverendo Benji le dijo, no, hermano Miguel,
No, porque a mí me dijo el profeta que era William. Entonces se empezó a usar, porque como el 22 de diciembre de 2018 se suspendió el nombre de redención para todas las cosas, ya no se puede hacer llamamiento al altar ni hacer nada. Entonces ese día que se cerró la puerta de la gracia totalmente en la piedra angular para nosotros, porque acuérdense que a los judíos le va a ser extendida para nosotros, y quedamos sin el nombre de gracia para operar, obviamente tenía que entrar a operar el nombre nuevo y eterno. ¿Es así o no? Bueno, entonces, si estuviera mal pronunciado el nombre que nosotros pronunciamos, el nombre eterno y glorioso, entonces estaría también mal pronunciado, y el que haya dicho que es el gran William, pues también se adelantó y está usándolo antes de la plenitud. Fíjese tan sencillo que es la palabra. Los que están usando entonces el nombre del gran William, que son todos los demás aparte de nosotros, que somos los únicos que pronunciamos el nombre nuevo y eterno, también los hermanos pronuncian el gran William. Entonces también ellos se adelantaron y no están esperando la plenitud. Entonces, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? Pero eso no nos va a dividir, porque finalmente nos vamos a encontrar otra vez ministerialmente y vamos a estar juntos. Pero ¿hay un nombre pronunciado por la boca de Dios? Hay un nombre pronunciado por la boca de Dios. ¿Hay eventos antes de la gran tribulación? Claro que sí. Y cuando usted, una vez, una mujer muy importante le preguntó al profeta William Soto Santiago, y le dijo: mire, profeta de Dios, si este mensaje que yo lo he leído suyo es un mensaje tan importante, tan poderoso, que esto no puede venir sino de Dios, ¿por qué los ministros se separan de su esposa en medio de nosotros? Y el profeta le dijo, ellos lo pueden hacer, pero mi mensaje no lo dice. Y eso está juramentado. Ellos lo pueden hacer, pero mi mensaje no lo dice. Y acuérdese que lo que usted diga lo tiene que haber dicho el mensaje. Lo tiene que haber dicho el mensaje, porque el profeta dijo: el mensaje ya se los he dado todo. Y los 3 años y medio primeros mesiánicos que nos dio, allí nos dio todo completo. Luego se extendió a agrandar los diferentes ciclos repetitivos de la piedra angular. Estamos en un tiempo indudablemente maravilloso. Estamos viendo los eventos antes de la gran tribulación, y ahí en esos 30, 40 días aparecerán los Ananías y Zafira. Cuando dijeron: ese nombre, ¿usted cree que ese nombre del precursor va a ser el nombre del Señor? Ustedes se volvieron para la séptima edad. Eso es maná podrido, eso es maná engusanado. No, nosotros no podíamos decir eso. Nadie puede decir eso. Nosotros, los hijos de Dios, estamos hablando la palabra pura. Y cuando hablamos así, no hablamos palabra pura. Entonces, lo que hacemos esta noche en Amor Divino es congregarnos para juntarnos todo el ministerio de la piedra angular en un solo mensaje que nos dejó el profeta de Dios, William Soto Santiago. Pasemos al año 2002. Dejemos a Ananías y Zafira tranquilos. Ahora, para los escogidos de Dios no habrá juicio final. No tendrán que ir ante Cristo, el juez de los vivos y los muertos, allá en el juicio final, o sea, después del milenio. Porque ya Él ha perdonado nuestros pecados y no hay nada por lo cual tengamos que ir al juicio final. Ahora, tendremos que ir ante el tribunal de Cristo. Y esto será antes de la gran tribulación, para recibir ese juicio. En ese juicio, la corona de la vida y recibir los galardones por haber trabajado en su obra. ¿Qué va a pasar antes de la gran tribulación con nosotros? El juicio. ¿Lo podemos leer? Leámoslo. Está en Romanos 14, del 10 al 12. Busquen Romanos. Maravilloso esto. Romanos capítulo 14. Busquen con detenimiento. Verso 10 dice, verso 10 al 12: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Todos qué?
Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno dará cuenta a quién. No en el juicio final, después del milenio. Antes de la gran tribulación nos van a llamar a cuenta, para que demos cuenta por lo que habremos hecho. Y segunda de Corintios 5:10 amplía San Pablo lo que está diciendo aquí. Segunda a los Corintios. Vamos a ver, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el hermano William Soto nos dice: ustedes todos estén preparados, porque acuérdense que ustedes no pueden brincar y saltar, hacer lo que les da la gana y luego venir a reclamar. Dice: acuérdese, ¿reclamar qué? Y reclamar un cuerpo nuevo. Acuérdese que esto es como en un supermercado. Dijo que usted se va y coge su carrito, su cuerpo, coge su carrito y echa acá, pone acá, pone acá. Y dice: y cuando usted llega a la caja registradora, la señora le registra todo hasta el último centavo. Y le dice: señor, su cuenta es tanta. Y usted tiene que pagar hasta el último centavo. Entonces, el tribunal de Cristo es antes de la gran tribulación. Lo dice William Soto Santiago. ¿Lo dice en qué mensaje? En el año 2005. 2005 dice que un evento antes de la gran tribulación es que habrá tribunal de Cristo para todos nosotros. Y eso tiene, sobre eso del tribunal de Cristo podríamos predicar un mensaje de los truenos aparte. Como nos hace falta, esta apenas de esta noche es una parte, nos falta la parte 2. Año 2000, ¿estamos en qué parte estamos? No, pasemos a la página 20. Página 20. Año 2004. La trayectoria de la serpiente se llama el mensaje predicado en Cartagena. Durante la gran tribulación tendrá pleno cumplimiento esta victoria de Cristo en contra del diablo. ¿Sí o sí? Pero la apretura viene antes de la gran tribulación. ¿La apretura para quién? Para la iglesia, no para los judíos. Porque la apretura para los judíos es la gran tribulación. Otra vez. Durante la gran tribulación tendrá pleno cumplimiento esta victoria de Cristo en contra del diablo. Pero la apretura viene antes de la gran tribulación. Pero en medio de la apretura vendrá una manifestación plena de parte de Cristo, llamada por el reverendo William Branham la tercera etapa, lo cual fue toda reflejada en el reverendo William Branham. Oh, gloria a Dios. ¿Qué hay entonces? ¿Qué hay entonces para nosotros en esos 30, 40 días? Antes de ser transformados y antes de que comience la gran tribulación, una apretura a muerte. ¿La apretura es antes de la gran tribulación o después? Antes. Ahí lo está diciendo el profeta en el 2004. Otro evento, que ya lo vimos pero lo vamos a repetir. 1998. Antes de irnos estaremos aquí de 30 a 40 días en el nuevo cuerpo. Y para ese tiempo el pueblo hebreo verá lo que ellos están esperando, pero lo verán entre los gentiles. A eso decimos amén. Como ellos vieron a su hermano José entre los gentiles como rey, como príncipe y gobernante de Egipto, y eso sucederá antes de comenzar la gran tribulación y antes de irnos nosotros a las cenas de la boda del Cordero, y de ahí en adelante continuará todo el programa que Dios tiene para el pueblo hebreo. Hermano, hay unos pocos hermanos aquí, yo les digo: hermanos, ¿no es claro todo? Es muy claro, muy claro. ¿Por qué no nos unimos ministerialmente? ¿Por qué no nos unimos entre hermanos y entre iglesias hermanas? ¿Por qué vamos a estar discutiendo estas cosas? Y si habrán detalles ahí, pues son detalles pequeños que no nos deben separar del compañerismo. Por favor, ya es hora de atender la voz de Dios. Mire, vamos a volver a leer. Año 1998. Antes de irnos estaremos aquí de 30 a 40 días en el nuevo cuerpo, y para ese tiempo el pueblo hebreo verá lo que ellos están esperando, pero lo verán entre los gentiles.
como ellos vieron a su hermano José entre los gentiles como rey, como príncipe y gobernante de Egipto. Y eso sucederá antes de comenzar la gran tribulación y antes de irnos nosotros a la cena de las bodas del Cordero, y de ahí en adelante continuará todo el programa que Dios tiene para el pueblo hebreo. Entonces, eso de que los judíos ven al Mesías antes de la gran tribulación, eso es antes de la gran tribulación. Año 1998, estamos empezando a concluir. San Nicolás de la Garza, eso es en México. Y ahora el llamado a los hebreos, vean, y este cumplimiento de estos 144,000 agarrados bien del ángel de Jehová manifestado, donde estarán los ministerios de Moisés y Elías, donde estarán Moisés y Elías, o sea, en el velo de carne, donde estarán esos ministerios de Moisés, Elías y de Jesús, en donde estará el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en el día postrero. Vean ustedes, eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Cuán hermoso. Esos dos profetas predicarán como Juan el Bautista y les dirán: el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Y ellos se arrepentirán y conocerán la historia de lo que fue la primera venida de Cristo y cómo lo rechazaron, y llorarán como lloraron los hermanos de José frente a José. Y ahora este encuentro, vean, dice, sucede antes de comenzar la gran tribulación. Este encuentro en el cumplimiento de lo que fue mostrado cuando Jacob se encontró con el ángel de Jehová, y cuando los hermanos de José se encontraron con José en Egipto, y luego él se reveló a ellos. Hemos visto lo que está prometido para el pueblo hebreo para este día postrero, y también para lo que está prometido para la iglesia de Jesucristo para este día postrero. Los judíos van a verlo ¿de dónde? Y van a venir, ¿y qué le van a decir? Mi hermano, tú eres nuestro José. Eso va a ser una escena. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Antes de qué? Antes de la gran tribulación. Y le dicen: venga con nosotros. Y dice: sí, voy a ir, pero yo no vengo por ustedes en este momentito. Deben un tiempito, que ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Muy bien. Año 1960, William Branham. Ya estamos concluyendo. Recuerden en los días de Lot, como dijo Jesús antes que una chispa de fuego pegara en la tierra, ese ángel dijo: apresúrate, date prisa, sal de aquí, porque yo no puedo hacer nada hasta que tú hayas salido. Antes de que cayera cualquier fuego, Lot y su familia estaban fuera y en el camino. Así que el rapto vendrá antes que comience la tribulación. La tribulación, mucha gente tiene eso todo enredado. Mire, la tribulación, mucha gente tiene eso todo enredado. Tremendo, ¿no? Pero lo vamos a enderezar esta semana, el Señor mediante, con la ayuda del Señor. Recuerden, ustedes están esperando un periodo de la gran tribulación. Eso fue, si ustedes lo tipifican en la Biblia, oiga, escuche bien. Si ustedes lo tipifican en la Biblia, esos fueron los días de angustia de Jacob. ¿Ve usted? Cuando él estaba angustiado. Eso no tiene nada que ver con los gentiles. Los gentiles no tienen nada que ver con eso. No hay tipos en la Biblia para eso. La iglesia gentil es raptada. Entonces, ¿el rapto es qué? Es antes de la gran tribulación. ¿Cuántas veces lo ha dicho el Señor hoy en su palabra? El rapto es antes de la gran tribulación. Y la Virgen fue a Lot, hay que sacarlo ¿qué? Hay que sacarlo antes. No lo podemos dejar aquí. Apúrese que tiene que ver, no, se le tiene que dar algo, porque usted no puede quedarse así. Vamos, perseverante, de 1963, William Branham. Dice: miren, yo no estoy aquí predicando doctrina. Hay ministros aquí en la plataforma que probablemente no estarían de acuerdo con esto. La mayoría de todos los ministros creen que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación para purificación. Yo no puedo entenderlo. La sangre de Jesucristo es nuestra purificación. No hay nada más limpio. Ven, yo creo que la iglesia denominacional y la Virgen durmiente sí pasan por la tribulación, pero la novia no. Existe una diferencia entre la iglesia y la novia. La novia sube en el rapto.
Allí es donde ustedes, la iglesia de Dios de Anderson, se enredaron todos. ¿Ven? Es eso. Yo no digo, no les estoy diciendo lo que ustedes hicieron o lo que no hicieron. No debo decir eso, pero es simplemente de la manera que yo lo veo. Cuando menos piensen, ustedes van a decir, pues yo pensé que debía haber un rapto antes de la tribulación. La tribulación va a venir, y ¿no sería terrible que ustedes oyeran decir, ya ha sucedido y ustedes no lo supieron? Hermano, bendito el nombre del Señor. Y estamos terminando con este texto. El día de reposo de 1990, y con esto quiero sellar esta noche el corazón de mis hermanos que son ovejas de esta congregación. El reino milenial está por comenzar. William Soto Santiago. Faltan muy pocos años. Comenzará al terminar la gran tribulación, que son 3 años y medio, porque allí comienza el reino milenial. Así que faltan 3 años y medio de gran tribulación. Y recuerden que mientras esos 3 años y medio de gran tribulación se cumplen los judíos, a nosotros nos cumplen nuestros 3 años y medio de otra dimensión. Más glorioso no puede ser. Y los activa Moisés Elías con su muerte. Y lo que falta de la etapa final que estamos viviendo antes de la gran tribulación, que es ese el número que tiene un signo de interrogación, y así está bien. Porque muchas personas hacen las cosas cuando saben que falta tanto tiempo, y eso no es por fe, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así que nosotros en este tiempo final trabajamos en la obra del Señor, sin importar que falten 100 años, o que falte 1 año, o que falte el tiempo que sea, porque nosotros conocemos cuál es la obra de Dios para este tiempo y cómo debemos trabajar en este tiempo. Nosotros vamos al compás de los eventos, al compás de la palabra, y no importa el tiempo que se tarde, vuelve y se repite el ciclo, y nosotros caminaremos trabajando en la obra del Señor todos los días de nuestra vida. Los eventos antes de la gran tribulación, y que William Soto Santiago en este momento ore por todos nosotros en el nombre nuevo y eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por esta bendición de poder estar en esta mañana aquí, adorando y glorificando tu nombre eterno y glorioso. Gracias, Padre Celestial, porque tú has estado en esta mañana y estás con nosotros aquí, y estás hablándonos tu palabra, oh Señor, estás enseñándonos todo lo que nosotros debemos de saber en esta hora. Estás, Señor, dándonos el alimento espiritual. Estás dándonos, Señor, esta gran cena, la cual, Señor, nos fortalece, la cual nos edifica, la cual nos hace crecer como individuos hasta llegar a la estatura del hombre perfecto. Ahora, Padre Celestial, permítenos a todos, en todos los días de nuestra vida, que nunca nos perdamos, Señor, ninguno de los momentos en que aquí nos reunimos para cenar contigo, para cenar, Señor, de esa gran cena del Cordero, para cenar la palabra de esta hora. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante que es el estar en esta cena, cada día comiendo tu palabra, en cada momento que es servida, en cada culto, Señor. Ahora, Padre Celestial, Dios eterno, hemos de salir de aquí. Te rogamos vayas con nosotros, oh Padre Celestial, y nos cuides en todos los momentos, oh Dios eterno. Padre, en tus manos estamos, y en tu nombre eterno y glorioso te lo pedimos todo, Padre Celestial, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Una feliz noche llena de las bendiciones del Señor. Y con un cántico lo dejamos para que ustedes en sus casas terminen de saborear la palabra del Eterno. Rey de
pueblo conoce. Rey de reyes, Señor de señores, como el Hijo de David, como el león de la tribu de Judá. William Marion Branham es el nombre de mi Dios, y hoy lo ha heredado la esposa del Señor, y lo adoramos con Rey de reyes, Señor de señores, como el Hijo de David, como el león de la tribu de Judá. El gran yo soy manifiesto en carne humana, hoy con 7 truenos deletreando su nombre, un nombre nuevo que su pueblo conoce. Rey de reyes, Señor de señores, como el Hijo de David, como el león de la tribu de Judá. William Marion Branham es el nombre de mi Dios, y hoy lo ha heredado la esposa del Señor, y lo adoramos con revelación. El gran yo soy manifiesto en carne humana, hoy con 7 truenos deletreando su nombre, un nombre nuevo que su